¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Un tema que venimos tratando y advirtiendo hace muchos años es la caja de jubilaciones, el déficit. Bueno, ahora se ha avanzado en eso. Hay gremios que se oponen, se movilizan, y está bien que lo hagan, tienen derecho a hacerlo. Yo debo estar equivocado seguramente, ¿no? Pero cuando alguien me dice, pero nosotros no tenemos la culpa del déficit. No es una cuestión de culpa. Es una cuestión, a mi modestísimo entender, en la que todas las partes deben opinar, deben estar allí buscando una solución, porque se van a ver afectadas las partes. Porque va a llegar un momento que la caja de jubilaciones va a explotar, no va a poder pagar las jubilaciones. El déficit, ahora achicaron un poco el déficit, pero sigue siendo muy grande. Entonces, si alguno hizo las cosas mal, no sé, posiblemente, tal vez, sí sé que hay poca gente que aporta y muchos que cobran. Entonces, habría que rever ciertas cuestiones, buscar una salida, una solución. Y esa solución sería bueno que la busquen entre todos. Estimo. Y después pueden hacer todas las marchas que quieran con todo derecho. Lo que no soluciona nada en absoluto. Hay que sentarse a discutir las cosas, a charlarlas y ver cómo se solucionan las cuestiones antes de que se agrave más el problema y que no se puedan hacer frente al pago de jubilaciones. Pero esto que estoy diciendo lo venimos repitiendo hace no sé cuántos años. Bueno, parece que ahora se va a hacer algo, vamos a ver qué. Vamos a ver qué. Vamos a unos títulos y volvemos. Hay algunas obras en Chajarí, hay muchas obras pendientes que habría que darle una solución definitiva y de fondo. Hay algunas que nos preocupan porque se van postergando en el tiempo, postergando. Y no hay dinero. Estuvimos charlando con el intendente Marcelo Borgesán, las puertas de la Nación están cerradas. La provincia no tiene fondos. Entonces, ¿qué va a pasar? Le planteábamos. Con algunas obras como la planta de tratamiento de residuos cloacales, por ejemplo, o las costas del camping, la protección de las costas del camping. ¿Cómo se van a hacer inversiones si no se protegen las costas? Llega el agua, se lleva todas las inversiones. Estos son temas que venimos tratando hace años y años. Por otra parte, ¿qué pasa con la CAFE y Chajarí? ¿Qué sucede? ¿Hay obras para otros lugares, para Chajarí? Pero estuvimos charlando con el intendente, como les decía, y esto es lo que nos contaba. Sí, como bien decís vos, uno va a golpear puertas, lógicamente, porque, bueno, en el caso que vos me planteás, son obras grandes, y no está fácil el tema obra pública. A nivel nacional ya sabemos que está totalmente cortado. A nivel provincial siempre hay una ventanita abierta que fundamentalmente pasa por, en este caso por la web, la Unidad Ejecutora Provincial. Si salen para este tipo de obras importantes, saneamiento, algún crédito internacional. Como fue en su momento el BID, el crédito del BID
aguas abajo de la represa. Las ciudades están desarrollando sus plantas, como es Concepción del Uruguay, Colón y Gualeguaychú. Creo que la de Gualeguaychú está próxima a terminar y las otras tienen distintos grados de avance. Y aguas arriba de la represa, nosotros quedamos fuera en aquel momento de esa parte del saneamiento del Uruguay. Está planteado el tema, nosotros tenemos el proyecto ejecutivo realizado por el ENOSA, que lo aportamos en este caso a Gustavo Cuchinato, que es el titular, se lo mandamos todo al proyecto y tenemos esa promesa que si algún día puede haber algún financiamiento para este tipo de obras, esté la nuestra comprendida ahí. Por lo pronto nosotros lo que estamos haciendo ahora es, hemos hecho una inversión en mejorar la actual planta que tenemos, todas las lagunas. Estamos haciendo ahí un trabajo que está pronto a terminar ahora, es un filtro desarenador que hace como un prefiltrado que va a venir muy bien y que me parece que va a mejorar lo que es hoy lo que se está realizando. Y bueno, hacia el día de mañana, yo lo que le planteé al ministro Jacob, que es el ministro de Planificación, incluso le había planteado una posibilidad de hacer un trabajo en conjunto, por etapas, donde la municipalidad ponga, por ejemplo, todo lo que sea mano de obra, que tenemos maquinaria y demás, y que ellos nos aporten la parte de los materiales, pero está complicada la situación económica de la provincia, y me decía que para obras de esa magnitud la provincia no está en condiciones de aportar ese monto. Entonces quedamos ahí en la posibilidad de lo de la web, que es la única posibilidad que existe a nivel provincial, ¿no es cierto? Ahora, una planta de tratamiento de residuos cloacales es diferente a lo que hoy tenemos. Es algo mucho más grande, mucho más completo, mucho mejor. Y vos decís, el contacto con la provincia. ¿Y la nación? No, la nación está totalmente, lo que es obra pública prácticamente desapareció todo, incluso hasta desaparecieron las oficinas regionales, no tenemos más, o sea, prácticamente no hay quien te atienda en este tipo de pedidos, ¿no es cierto? Vemos que no hay intención tampoco de retomar, porque sí, puede haber pasado un tiempo hasta poner en caja la situación, 2 años, pero uno conversa porque tiene allegados y demás y dice, no, mirá, este año olvídate, pero tampoco hay una perspectiva de que esto pueda retomarse. Fíjate vos que, bueno, recién ahora estamos empezando a ver el tema de los caminos que nos preocupan tremendamente y que, bueno, ahora se concesionaron y estamos empezando a ver algún tipo de reparación de la ruta nuestra y que todavía es lento, nos falta un montón y que seguimos pidiendo, con lo cual esto otro uno nunca resigna, va a seguir golpeando, hay que seguir golpeando las puertas, pero nosotros lo vemos complicado a nivel nacional con el planteo como está hecho y bueno, tenemos que agudizar el ingenio y empezar a ver las posibilidades con recursos propios y bueno, si saliera esto de la web sería una gran alternativa. Dicen que hay posibilidades de que haya un nuevo crédito para saneamiento de este tipo, así que ahí estaríamos en condiciones. Y si no, tenemos que encararlo por etapas desde el punto de vista municipal en algún momento, de empezar a hacer por distintas etapas. Tenemos el predio comprado, tenemos el lugar, así que ir proyectando hacer por etapas con recursos propios, ir avanzando como para ir teniendo una posibilidad hacia el futuro, así que eso también hay que estudiarlo. Pasamos a otro tema. Alguna vez se dijo que era la responsabilidad de la CTM, otras veces se dijo no, es la CAFE la que tiene que financiar. Nunca se pusieron de acuerdo. En el interín de las disputas, las costas del camping desaparecieron. Sí, el responsable STM de eso, ellos son los que tienen que reparar los lugares donde hubo problemas de erosión. Nosotros tenemos, en el caso nuestro ahora, hubo un resarcimiento de lo que fue una de las inundaciones aquella del
19, que fue grande, hemos recibido una plata ahí de indemnización de esa inundación, pero la reparación de las costas, como defensa costera y demás, están todas pendientes, hemos hecho los legajos, ha llegado solamente creo que a Santa Ana, una parte a Santa Ana, pero todo lo que es, por ejemplo, en la parte nuestra del Camping Chajarí, lo que es la parte privada de ahí de la esquina del otro camping que hay, que pertenece a una familia, vamos a decir, tampoco fue reparada. Bueno, eso estamos a la espera del resarcimiento de eso. Sabemos que son temas a veces que van quedando para atrás porque, bueno, primero están los reclamos también de los costeros, de los ribereños, que eso vienen cumpliendo, han terminado con algunas resarcimientos que eran importantes, creo que están quedando una de las grandes inundaciones, pero bueno, vienen de a poco cumpliendo con esa, sé que cada 15 días está viniendo, por lo que me dijo Pedro Galimberti, están viniendo algunos resarcimientos han entregado bastante resarcimientos a ribereños, con lo cual vienen haciendo un trabajo ahí como para ir cerrando esos años que eran muy grandes, como el 2019, por ejemplo. La costa del camping, si no se hace la protección costera, es imposible hacer inversiones porque el agua se la lleva y se llevó gran parte de las playas y se va a llevar todo. Sí, la fuerza que tiene el agua cuando sube y baja, cuando son, lógicamente que esto es trabajo también de la represa justamente, porque cuando acumula agua, cuando regula el lago, la fuerza que tiene y la erosión que provoca es tremenda, así que siempre hay que estar, como decís vos, volviendo a empezar, con lo cual es complicado, pero bueno, sí, es así. Nosotros vemos el deterioro ahí en algunos lugares de lo que es el Camping Chajarí, toda esa zona que comprende, hace su trabajo de erosión el lago. La última, por mucho tiempo la CAFE acá no hacía obra en Chajarí. Una obra hizo una vez. ¿Qué pasa con la CAFE y la relación con nuestra ciudad? Bueno, ahí siempre hay una disputa, ¿no? Nosotros, cuando recién empezó este gobierno con el gobernador Frigerio, ahí tuvimos la posibilidad nosotros planteamos la situación de que Chajarí había sido discriminada en cuanto a las obras de CAFE, y al principio tuvimos 3 obras, que fue la alcantarilla ahí sobre el arroyo San Miguel, fue una alcantarilla importante para la producción, quedó muy lindo ese puente. Después hicimos 2 reparaciones de escuelas, la de Dominguito y la de Güemes, que eran sumamente necesarias. Y después como que se cortó, porque tenemos pendiente la ampliación del hospital, que para nosotros sería fundamental porque es un hospital regional, justamente no es solamente que abarca Chajarí, sino que comprende a toda la zona. Tenemos pendiente lo de la escuela técnica, que ya está hecho también el proyecto y demás, pero bueno, sí, se ha cortado eso, vemos que hay avance en otras localidades de obra, muchas en la zona de Concordia, Colón, Concepción, Uruguay, y Federación incluso, que ha tenido algunas obras importantes, y en ese sentido nosotros, seguimos reclamando. La última que se hizo, que se está haciendo, no sé si se terminó o no, es la reparación de la escuela de Villa del Rosario, pero estamos esperando que se siga avanzando con lo nuestro. Yo creo que en su momento eran unos 500, 600 millones la ampliación esa que se había previsto para el Hospital Santa Rosa. Me parece que es una suma que se puede destinar, que está dentro de lo que es el presupuesto de CAFE factible, y yo le he planteado al ministro, concretamente al ministro de Salud, que pida por esa obra, que es fundamental para nosotros, porque ahí ampliaría lo que es el sector de internación complejo, si bien no va a ser una terapia intensiva, sí de cuidados intensivos. Ampliaría ese sector que para el hospital es sumamente necesario, así que vamos a ir pidiendo por eso. Lo que sí te puedo decir, y lo que sí hemos conseguido en la provincia, que ya tiene
financiamiento, ya tiene presupuesto, la reparación integral de la Escuela 2 Álvarez Condarco, que eso lo hablé con el ministro Jacob y ya está el proyecto y está el presupuesto y ahora entra en la etapa de llamados a licitación y demás, y que dentro de 2 o 3 meses tendríamos que estar viendo un avance de esa obra en el sentido de los pasos previos de todo lo que se ha llamado licitación y demás para que empiece a repararse esta escuela que es tan importante para la localidad. Pero la mayoría de las cosas es ni. Sí, no, con respecto al tema de CAFEC, la verdad que nosotros necesitamos, te tiré 2 obras, pero necesitamos hacer un montón de obras más. Sabemos que, un poco la idea es escuela y salud, pero hay muchas escuelas que están necesitando una solución y nosotros vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir golpeando la puerta de la CAFEC para que nos den alguna alternativa, porque sabemos que la plata se distribuye, pero nosotros somos un lugar que a veces se confunde, porque acá dicen los grados de afectación de lo que pasó con Salto Grande. Acá no olvidamos que se taparon miles de hectáreas de nuestro ejido municipal, que eran hectáreas productivas, que hubiera incidido en la economía nuestra, fundamentalmente, pues se taparon campos productivos de citro. Entonces, tenemos que, nosotros, si bien no sufrimos el daño en la parte nuestra de la ciudad, pero el daño está provocado, y en eso tiene que quedar claro. Por eso el resarcimiento tiene que ser parejo para toda la ciudad, ¿no? Convengamos que hay departamentos que reciben dinero de la CAFE que no sufrieron ningún problema. Es más, no están ni en la zona de Salto Grande. No, totalmente. Del centro de la provincia uno veía obras que se realizaban, no tengo nada en contra, pero en la zona de Feliciano Federal o Villaguay, que no lo toca para nada el río Uruguay, ¿no? Bueno, así están las cosas, mal, ¿no? Fea la vemos para la ciudad. Que la municipalidad construya la planta de tratamiento de residuos cloacales es una obra sumamente costosa, va a llevar muchísimo tiempo si la hace la municipalidad, porque no va a poder encarar de firme. Sí, la defensa costera, ni hablar de la municipalidad. Y después la relación de la CAFE con la ciudad. Han mandado dinero para un par de escuelas, sí. Hay otras cosas que hay que hacer. Y como bien charlábamos con el intendente, hay lugares que reciben fondos de la CAFE que no fueron afectadas por el lago de Salto Grande. Pero así están las cosas. Ya volvemos. Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma. Bono contribución, 25.000 pesos. Un auto, Jabal Jolion, 0 kilómetro. Más 3 sorteos de 1.000.000 de pesos. Sumate a esta pasión. Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis.
Qué buenos precios tiene Siburo Express en todos sus productos. Frutería, verdulería, pescados, panificación y una fiambrería única. Siburo Express. Abierto de lunes a lunes de 8 a 23 horas. Siburo y Estrada. ¡Qué buenos precios! Nuevo bono Club Ferro 2026. Este año gana tu terreno de más de 400 metros cuadrados en Barrio Curiyú. Un set de electrodomésticos, una heladera, un aire acondicionado, un lavarropas, un juego de living y un somier. Y más de 1.000.000 de pesos en órdenes de compra en sorteos mensuales por Noticias 4. Sorteo final en Festival Aniversario ante Escribano Público. Valor del bono 25.000 pesos. Conseguilo ya. Y acordate que la esperanza siempre es verde. Tírame la pelotita. Ya salió la pelotita de Santa Rosa del 100 aniversario. Primer premio, un Fiat Mobi 0 kilómetro. Valor del bono, 25.000 pesos. Además, sorteos mensuales de 250.000. Y el 26 de julio, gran sorteo final ante Escribano Público. ¿Qué estás esperando? Agarrá ya la pelotita del centenario. Tírame la pelotita. Club 1 de Mayo, camino al centenario. Bono contribución 2026, una casa, construcción tradicional en ladrillos, 2 dormitorios, living, comedor, baño, 52 metros cuadrados y 9 millones de pesos. Sorteos mensuales. Próximo sorteo lunes 15 de junio. 1 millón de pesos. Valor del bono, 30.000 pesitos. Pagalo en 2 cuotas. Club 1 de Mayo, camino al centenario. Un club, una familia. En Multimedios Chajarí vivimos el Mundial como vos. Todos los viernes sorteamos una camiseta de la selección argentina de Multimedios. Y atención, porque cada ganador sigue participando por el gran sorteo final de 4 televisores Smart. Participá, alentá y viví el Mundial junto a Multimedios Chajarí. Entre Ríos tuvo un personaje allá lejos y hace tiempo muy importante, más que interesante además. Un personaje del cual por estos lares se habla poco. Alguna vez charlábamos con el profesor Barini sobre él. Hay una calle en Chajarí que lo recuerda, pero nada más, o muy poco más. Pero hay una persona en la provincia de Entre Ríos que es filósofo, es profesor, es periodista, es un gran tipo además, que estudia. Ha estudiado Alejo Peiret y lo sigue estudiando, porque de Alejo Peiret estamos hablando, y el amigo periodista, filósofo y profesor es Américo Schwarman. Américo, un gusto grande y las felicitaciones porque ha sacado otro libro, y ese libro sobre Alejo Peiret, extraordinario. Hola Gustavo, un placer. El placer es enteramente mío de poder estar hablando con vos, que te quiero tanto, que te conozco desde hace tanto tiempo y que considero una de nuestras grandes voces en esta provincia hermosa que tanta gente valiosa nos ha dado y nos sigue dando. Así que bueno, muy contento de poder estar en diálogo contigo y a través de tu programa que tiene tantos años de labor con la comunidad de Chajarí, de esa hermosa y querida ciudad. Para vos, Peiret es un personaje que lo has tomado no solamente para investigarlo, para profundizar su obra. Sí, porque como bien lo sintetizabas recién al presentar esta charla, efectivamente Peiret es un nombre bastante presente en nuestra provincia. Hay varias ciudades que lo homenajean con alguna calle, hay alguna escuela que lleva su nombre. Sobre todo en la zona de la costa del Uruguay, en la región de San José y de Colón, hay una presencia mucho mayor porque
Peiret organizó la colonia San José y es el fundador de Colón, aunque no se lo recuerda demasiado en ese aspecto, ¿no? Primer presidente de la municipalidad de Colón. Pero Peiret además fue un filósofo, fue un pensador original, realmente muy valioso, especialmente valioso, Gustavo, por el hecho de que desarrolló su labor intelectual en un costado semi-marginal de los grandes centros de producción de conocimiento de su época. Estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de la época en la que en nuestro país todavía estaba todo por hacerse y digamos, era el tramo final de las discusiones acerca de cómo debía organizarse nuestro país. En Entre Ríos fue muy significativa la presencia de Peiret. Peiret llega a nuestra provincia invitado por en aquel momento estrecho colaborador de Urquiza, que era el rector del Colegio del Uruguay, del colegio creado por Urquiza. Y Peiret forma parte de esa especie de reclutamiento de grandes profesores que hizo Larroque tratando de apuntalar el recién nacido Colegio del Uruguay, y así llega Peiret a nuestra zona. Pero después, a medida que lo van conociendo, van viendo que tiene, además de grandes dotes de docente y de periodista, tiene una gran capacidad como organizador y particularmente en un momento en el que a Urquiza le interesaba impulsar la creación de colonias, traer grupos de inmigrantes para hacer crecer a Entre Ríos en ese modelo de desarrollo que él imaginaba, le propone a Peiret que él sea el que organice la colonia, lo que hoy es la ciudad de San José, en aquel momento la colonia San José, con un grupo de familias suizo-francesas que habían quedado varadas porque en realidad habían llegado a la región para un proyecto de colonización en la provincia de Corrientes, que se frustró por problemas políticos en Corrientes, y bueno, lo contactaron al general Urquiza y así nace la posibilidad de instalarse en Entre Ríos y se crea esa colonia que en muchísimos sentidos se transformó en un ejemplo para las propuestas de colonización de la República Argentina. En ese marco Peiret, es donde... Américo, Sí. Peiret no solamente viene con conocimientos aquí, viene con ideas y con un empuje espectacular. Sí, porque era una personalidad multifacética, era un hombre joven cuando llegó a nuestra región, tenía 26 años, a fines de 1852, y venía de una experiencia muy singular que había sido la de la Revolución Francesa de 1848, en donde, digamos, todos los sectores más avanzados, liberales, progresistas, radicales de aquella época, habían querido recuperar, en cierta manera, las ideas de la revolución anterior, de la de 1789, la que había terminado con la monarquía, pero que, por esas paradojas que tiene la historia, aquella revolución terminó, después de sacarse de encima a los reyes, nombrando un emperador, que fue Napoleón. Bueno, todo aquello que había sido a fines del siglo anterior, ¿no es cierto? Y Peiret participando muy jovencito en esas andanzas en París, en Francia, cuando la revolución del 48 fracasa, él, como muchos otros franceses y como muchos otros europeos, emigran, creen que Europa inicia una etapa de retroceso, lo cual realmente fue así, y por eso Peiret se dirige para nuestras costas, digamos. Llega primero a Montevideo y después se instala aquí en Concepción del Uruguay cuando le ofrecen ser profesor en el colegio. Pero ahí va a iniciar un itinerario que lo va a llevar por distintos lugares, entre ellos también por Villa Libertad, ¿no? Por la población, tal el nombre que tenía antes Chajarí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, va a hacer periodismo y docencia en Paraná, en Buenos Aires, va a participar de discusiones apasionantes de la época. Es la primera figura en analizar críticamente y cuestionar la idea que había impuesto Sarmiento de civilización y barbarie como forma de entender los problemas que tenía nuestra región. Peiret dice que es un falso dilema,
inaugurando, si se quiere, esto de las falsas grietas que ha habido en nuestra historia y que llegan hasta el día de hoy, ¿no? Y que en algunas de esas discusiones es muy notable estudiar el pensamiento de Peyret, estudiar las obras escritas y su producción periodística y filosófica, porque él señala, él marca muchas de esas, de aquellos errores históricos, podemos decirlo hoy, pero que él los vio en aquel momento, que eso es lo interesante, ¿no? Cuestiona fuertemente la... Lo que también es interesante de Peyret es que viene aquí, se plantea con sus ideas que son contrarias a las que comúnmente se aceptaba y desde el poder se imponía. Lo que no debe haber sido sencillo el trabajo de Peyret. Esto de plantarse y así, señores, esto no es así. Claro, y eso a su vez le llevó varios disgustos encima, pero al mismo tiempo él de algún modo se sentía, él decía, y lo repetía a menudo, en muchos de sus textos aparece la idea que es más sencillo hacer las cosas bien en una sociedad nueva que corregir los errores en una sociedad vieja. Entonces contraponía las posibilidades que habría nuestra región, el continente. Él veía las posibilidades de desarrollo de esta región, las veía con un optimismo y con una esperanza extraordinarias, y lo contraponía con todos los males que veía en Europa. Es muy interesante, por eso digo, cotejarlo con discusiones que seguimos teniendo hasta hoy, porque Peyret ya en aquella época se anticipa a ciertas ideas que ahora han regresado a nuestro país, esta idea de que el mercado lo va a solucionar todo. Y bueno, Peyret dice, miren el desastre que es Europa precisamente por haber dejado al mercado que haga lo que quiera. Hace 160 años, Gustavo. De manera que es sumamente interesante, pero además él analiza con mucha independencia de criterio, porque como bien decías vos, él venía de afuera a ver una situación que le resultaba muy atractiva, por otro lado, porque él veía en Urquiza un líder federal. Para Peyret lo avanzado era el federalismo, para Peyret lo moderno era descentralizar y que los municipios fueran autónomos y que las regiones tuvieran su florecimiento y su desarrollo, y eso únicamente se podía hacer en un sistema federal. Por eso él, una de las cosas que hace en nuestro país, muy, muy novedosa, muy llamativa, y que eso solo bastaría para darle un lugar en la historia de las ideas, pero es apenas una partecita de lo que hizo, es que él es el primer traductor al español de la obra de uno de los grandes filósofos de la época, que era Pierre-Joseph Proudhon se escribe, que es uno de los padres filosóficos del anarquismo. Y Peyret traduce El Principio Federativo, un libro de Proudhon de 1863, y lo publica en las páginas del diario urquicista que se editaba en Concepción del Uruguay, que lo dirigía el yerno de Urquiza, Benjamín Victorica. Ahí publica Peyret la traducción del Principio Federativo, convencido de que eso va a ayudar a los gobernantes argentinos a zanjar esa dificultad que ya llevaba más de medio siglo respecto de cómo había que organizar a las provincias del Río de la Plata. Peyret soñaba, lo dice en uno de sus textos, soñaba con una gran confederación de los pueblos de la América del Sur, una especie de Estados Unidos de Sudamérica, en donde en un plano de igualdad estuvieran todas esas repúblicas, y sin saberlo estaba expresando un sueño muy parecido, un ideal muy parecido al de San Martín, al de Artigas, al de Bolívar, ¿no? Entonces es muy notable como una persona que viene de afuera, pero que viene con ciertas ideas que para él eran muy valiosas. Por eso Peyret es pionero de la colonización agrícola, sí, pero también es pionero de la educación integral, es pionero del cooperativismo, es pionero del desarrollo industrial. Peyret dice con todas las letras, en una época que muy poca gente hablaba de esto, dice, ¿cómo es posible que nosotros le vendamos la lana a los europeos y después ellos nos vendan a nosotros la ropa elaborada con nuestra lana? ¿Por qué no elaboramos nosotros? ¿Por qué no protegemos a nuestros
nuestros tejedores, a nuestros artesanos de las provincias que hacen maravillas con su calidad y les vendemos a ellos los productos ya elaborados. Cosas que tienen que ver con pensar integralmente una sociedad. Del mismo modo ahora, plantea... Fíjate que siglo y medio después estamos hablando de las mismas cosas. Exacto. Por eso también es muy curioso y muy interesante, una de las cosas que a mí me resultan muy llamativas, que Peiret, siendo al mismo tiempo un personaje bastante poco conocido, es reivindicado, es tomado con mucho respeto, con mucha admiración, por sectores historiográficos y filosóficos de miradas muy distintas, yo te diría casi de todo el arco ideológico o filosófico. A Peiret lo reivindican los masones, pero también lo reivindican historiadores revisionistas como Fermín Chávez, que lo pone como una de las grandes mentes, de las personalidades más ilustres de nuestro pasado, olvidada o en cierta medida castigada precisamente por ser díscolo, porque por ejemplo Peiret defiende a López Jordán y a los caudillos federales frente al centralismo porteño. Algo muy, muy curioso, porque en el esquema de civilización y barbarie, de repente acá viene alguien indiscutiblemente civilizado, un erudito europeo, un hombre de una cultura vastísima y de una capacidad técnica extraordinaria, a defender a los que supuestamente eran los caudillos salvajes y bárbaros. O sea que el esquemita de civilización y barbarie no se aplicaba en realidad, como lo sostenía Peiret, era una mala explicación y solo conducía a errores que cuestan sangre. Peiret dice en una de sus notas más extraordinarias al respecto, donde vincula esta idea de civilización y barbarie con la masacre de la guerra del Paraguay, dice Peiret: civilización y barbarie, esa fórmula chorrea sangre, dice Peiret en una de sus notas. Es verdaderamente muy notable leerlo para quienes nos gusta la historia y nos gusta entender de dónde venimos, por esa cantidad de advertencias, porque era un tipo de intereses intelectuales muy amplios. Entonces, por ejemplo, él advierte que la Constitución aprobada, partiendo de la base de que era un gran avance, ¿no? De que le reconocía el lugar de organizador de la nación a Urquiza y valoraba muy positivamente el hecho de que la Argentina ahora tuviera una constitución, pero advertía que esa constitución era demasiado presidencialista. Decía que establecía una presidencia que tenía más poder que un rey europeo. Y cuestionaba ese modelo, decía que si fuera por él propondría hasta el cansancio, propondría una reforma constitucional para que la Argentina tuviera un sistema parlamentario, un sistema que mezclara la deliberación ciudadana, como en los pequeños municipios, de lo que a él le parecía el modelo más interesante y más valioso, que eran los cantones de Suiza. Por eso él era un defensor de la autonomía municipal, en una época en la que casi nadie hablaba de eso. Y al mismo tiempo la eliminación de la figura del presidente como tal. Tenía que ser una democracia parlamentaria, decía él. Y planteaba, él es autor, por ejemplo, de una propuesta de constitución para la República Francesa, en donde planteaba la necesidad de crear consejos económicos y sociales, en donde la comunidad estuviera representada no por su partido político, que era algo muy relativo, más en la Argentina de la época, que todavía no existían los partidos modernos, sino más bien por los intereses sociales que representaba. Entonces ahí tenían que estar los productores, los trabajadores, los comerciantes, etc. Algo absolutamente de avanzada para la época en la que él lo plantea. Esos consejos económicos y sociales empezaron a organizarse en los países desarrollados medio siglo después. Yo no he encontrado hasta ahora... Todavía, Américo, todavía eso es de avanzada, porque no hace demasiado se hablaba de la necesidad de contar con un primer ministro para que el presidente no tenga tanto poder y no sea la palabra que ponga el dedo y se decida, ¿no? Exacto, porque además genera un problema mayor autoridad al Parlamento. Bueno, no se logró eso, pero quiere decir que todavía estamos esperando que aquellas ideas se puedan concretar.
Así es, y muchas otras que él ya planteaba, por ejemplo, la cuestión de la capital, que él decía que era una necesidad de una Argentina federal sacar la capital de la ciudad de Buenos Aires. Y hacía todo un desarrollo sobre eso, anticipándose a lo que pasaría cuando Buenos Aires tuviera 1 millón de habitantes o más. Eso lo planteaba hace 160 años. Por eso digo, un pensador verdaderamente de avanzada, que vio mucho más lejos que la gente de su época, o cuando cuestiona el reparto de las tierras posterior a la conquista del desierto, en donde advierte el daño que eso va a hacer a la estructura social de la Argentina y vuelve a plantear algo que fue uno de los temas durante toda su vida, la necesidad de la democratización de la propiedad rural. Él soñaba con una Argentina en donde todas las familias fueran propietarias y productoras en un pequeño pedazo de tierra. Una democracia agraria, decía Peire. Y eso era lo que intentó desarrollar, lo que desarrolló con éxito en San José, pero que claro, tenía un límite porque eso era una especie de modelo experimental, pero no se expandió a todo el resto de las colonias, ¿no? Y muchos de sus... Entonces vos fíjate, con todas estas cosas que él planteaba y que vos nos estás contando y nos estás desasnando sobre un montón de temas, es razonable que esas ideas y la figura misma de Peiret se la tenga por allí guardadita en un cajón, ¿no? Y si es posible que no se hable mucho y que no se vaya a enseñar en la escuela, porque entonces se viene, ¿no? Se arma. Y todavía hoy. Sí, es así, es un pensador incómodo. Peiret es un pensador muy incómodo porque pone en aprietos a las distintas explicaciones en blanco y negro, digamos, ¿no? Eso que a veces vemos como de un lado se pretende que todo lo que está de ese lado es bueno y todo lo que está del otro es malo. Y bueno, y Peiret es una de esas figuras que yo creo que cumplen con uno de los principales roles que tiene la filosofía, entendida como pensamiento crítico, que es precisamente lo de desnaturalizar lo que nos parece absolutamente natural. La persona que viene nos dice, no, mira, no es tan así, y te ofrece elementos muy concretos y muy perceptibles por cualquier persona con la mente abierta que muestran que no es así, que las cosas no son así. Por eso, incluso ha sido una casualidad, Gustavo, porque en realidad yo hace mucho tiempo que vengo trabajando con la obra de Peiret, pero mi investigación fue en el marco de mi tesis doctoral en filosofía. Y terminó y fue aceptada como propuesta de libro por la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, cosa que a mí me enorgullece muchísimo, porque yo ni siquiera soy docente en esa universidad, o sea que soy como un autor externo a la universidad. Justo en este año 2026, en el que se cumplen 200 años del nacimiento de Peiret. Y vos viste que los seres humanos, no solo los argentinos o los entrerrianos, los seres humanos somos muy afectos a los números redondos, a las efemérides. Entonces es una muy buena oportunidad este año para volver a hablar de este gran personaje, de este francés entrerrianizado que amó tanto a nuestra provincia y a nuestro país y que decidió quedarse acá. Él vuelve a Francia en ocasión de un evento muy importante que hubo allá, que fue el centenario de la Revolución Francesa. Vuelve a Francia en representación del gobierno argentino y entrerriano, pero vuelve a visitar. Él ya para esa altura se había acriollado por completo, ya era un entrerriano más y un argentino más, y muere en nuestro país con la nacionalidad argentina después de haberle dado todo lo mejor de su pensamiento, de su actividad, que por momentos fue febril, porque sorprende ver todo lo que hizo, todo lo que desarrolló, todo lo que investigó, todo lo que escribió y todo lo que concretó, porque la colonia San José se transformó en un verdadero éxito social, como lo dice otro gran entrerriano ilustre, Bernardino Horne, que precisamente fue producto de esa colonia. Bernardino Horne, un gran entrerriano al que hay que estudiar,
un hombre precursor en muchas cosas, y tiene un libro muy valioso que se llama La colonia de San José, un ensayo social agrario. Y en ese libro analiza algunas de las claves del éxito de San José, de la impronta que le dio Peiré, y propone retomar ese camino. Y un poco lo que yo humildemente propongo en mi libro también es eso, es retomar esos desafíos que nos había propuesto Alejo Peiré y que se mostraron exitosos en aquel ensayo, y pensarlos para nuestra época, pensar cómo hacemos hoy para volver, para lograr que la gente joven vuelva al campo, que el campo no sea un lugar vacío, como decía Peiré. Yo quiero un campo habitado por personas, no por ganado, decía Peiré. Y entre esos desafíos tiene muchísimo que ver la forma de organización institucional que nos damos, la forma en la que nos educamos, la forma en la que compartimos y creamos instrumentos cooperativos, la forma en la que valoramos y respetamos las relaciones entre las personas. En fin, hay toda una serie de aspectos que son eminentemente filosóficos, pero que tienen sus necesarias equivalencias o consecuencias a nivel social, que Peiré planteaba con mucha claridad, con mucha autonomía de pensamiento, y que yo trato de mostrar en el libro, que Peiré es un antecedente de muchas ideas muy valiosas que se siguieron planteando, que se siguen planteando hasta hoy, de la mano de personalidades, de figuras del pensamiento y de la ciencia actual, como por ejemplo la primera premio Nobel de Economía mujer del mundo, Elinor Ostrom, que recibió el premio Nobel en el año 2006, y que cuando uno lee su trabajo son las mismas ideas que hace 160 años planteaba en nuestra región y se las proponía al general Urquiza, este filósofo tan singular que fue Alejo Peiré. Ahora, Américo, fantástica es la obra de Peiré, extraordinario. Ahora, la obra tuya sobre Peiré también, pero ¿cómo decidiste decir, bueno, voy a dedicar mi tiempo a estudiar lo que pensaba este hombre, a estudiar lo que hizo este hombre, cuando no era un personaje que comúnmente estaba sobre la mesa de debate? Bueno, a mí me llamó la atención la figura de Peiré, el pensamiento de Peiré, cuando era muy gurí, cuando era adolescente. Ahí me empezó a llamar la atención. En mi casa había un librito pequeño, de pocas páginas, de tapa amarilla, escrito por un tal, yo no sabía quién era, Juan Antonio Solari, que se llamaba Pensamiento y Acción de Alejo Peiré. Y bueno, yo era un guricito de la costa del Uruguay, muy curioso, y leía todo lo que me pasaba por las manos, y las cosas que decía este hombre, este tal Peiré, eran muy interesantes, me resultaban muy llamativas. Coincidió también con que yo era un guricito en la época en la que estábamos recuperando la democracia, entonces empezábamos a discutir muchas de estas cuestiones, y el colegio, yo fui al colegio del Uruguay, y el colegio donde yo estudiaba, si bien ahí nadie hablaba de Peiré, pero el salón de actos se llamaba Alejo Peiré, y había un busto de Peiré. Entonces, a mí me empezó a llamar la atención, digo, no, es como que no encajaba una cosa con la otra, ¿no? Además, cuando uno es gurí, le parece que todo lo que tiene que ver con la educación, con el colegio, los profesores y demás, es todo parte de una especie de orden conservador que uno más bien lo rechaza, ¿no? Y en la medida que fui profundizando y conociendo sobre este personaje y consiguiendo sus publicaciones y profundizando en sus ideas, cada vez me iba sorprendiendo más y cada vez era más poderosa la sugestión, el interés en profundizar en su trabajo. Y lo que me pasó hace algunos años, ya hace unos 10 años, es que me encontré con que en el Museo Regional de San José había una serie de carpetas en donde don Alejo había recortado y pegado una enorme cantidad de notas periodísticas de su autoría publicadas en los medios más diversos de la región de la época, en medios
Concepción del Uruguay y de Entre Ríos, por supuesto, pero también en medios de Buenos Aires, Montevideo, Rosario. Y eso era una especie de tesoro, Gustavo, de tesoro desconocido y además semioculto, porque muchas de esas notas que tenían que ver, muchas de ellas tenían que ver con la coyuntura, hablaban de cosas que estaban ocurriendo en ese momento, notas contra Mitre o contra la guerra del Paraguay o contra Sarmiento o cosas por el estilo, y que además muchas no estaban firmadas o estaban firmadas con seudónimo, de manera que la única manera de saber que eran de él era el hecho de que él mismo las había recortado y las había pegado en esas carpetas que estaban en la biblioteca de Peiré, en el Museo de San José. Ese material fue como sumergirme en, como te decía recién, en una especie de tesoro desconocido. Y lo que intenté hacer fue empezar a ordenar ese material para darle algún tipo de sistematicidad, porque una de las particularidades de la obra de Peiré es que sus libros no fueron reeditados, su obra periodística sigue dispersa. Por eso una de las cosas que yo le propuse a la gente de la universidad es hacer una selección de sus textos periodísticos y publicarlo también en forma de libro. Vamos a ver si me dan bola. Pero en parte mi trabajo apuntó a eso, a restituir a Peiré en un lugar que su época le reconoció, algunas de las figuras más importantes de su época, empezando por Julio Argentino Roca, que había sido alumno de él en el Colegio del Uruguay, que cuando muere Peiré, Roca se pregunta en el acto de sepelio de Peiré, Roca se pregunta por qué tuvimos un solo Peiré, hubiéramos necesitado muchos más. Eso dice Roca, alguien que además había sido cuestionado indirectamente. Peiré nunca se peleó con Roca, pero cuestionado indirectamente por la forma en la que se manejó la distribución de las tierras después de la conquista del desierto. Pero digo, ese personaje que era reconocido en su vida, cuando él estaba activo, era reconocido como un gran pensador, como un filósofo, reponerlo en ese lugar. Por eso lo que me planteé, y por eso el título del libro es Alejo Peiré, el filósofo desconocido, precisamente para marcar esa condición, porque Peiré era conocido en tanto docente del colegio, en tanto periodista, en tanto defensor del jordanismo, aunque él nunca integró el movimiento de López Jordán, pero lo defiende cuando lo atacan, cuando lo tratan cuando el gobierno nacional, encabezado por Sarmiento, manda una intervención con 20.000 efectivos militares para acabar definitivamente con López Jordán. Hay que tener en cuenta, siempre hago esa comparación, hay que tener en cuenta que la Argentina mandó a la guerra del Paraguay 25.000 efectivos. O sea, mirá, Gustavo, lo importante que era para la conducción liberal de Buenos Aires de aquella época acabar con el movimiento jordanista. Mandaron casi la misma cantidad de gente a la guerra del Paraguay que a la intervención entrerriana. La provincia de Entre Ríos era un dolor de cabeza para ellos, era un dolor de cabeza. Así es, un verdadero dolor de cabeza, que había que eliminarlo. Y de repente este sabio francés, este erudito, este filósofo saliera en defensa de López Jordán, claro, era como demasiado. Pero digo, el lugar de filósofo que a él se le reconocía en su época, con el tiempo se perdió. Y se perdió en buena medida por la incomodidad de las ideas que expresaba él, de los cuestionamientos, de los señalamientos que decía, que por acá no, está mal que estemos yendo por acá, hay que ir por acá. En fin, su defensa de un federalismo democrático, de una sociedad que lograra equiparar a sus integrantes, por ejemplo, su defensa de una educación universal en el sentido de que atravesara a todas las clases sociales, precisamente con la idea de que alguna vez deje de haber clases sociales, universal también en el sentido de que fuera para varones y mujeres, una época en la que la educación era solamente para los varones, y solamente para los varones de las clases altas, no estaba pensada la educación para todo el mundo. Aunque nuestros principales líderes sí la habían pensado de esa manera, Gustavo, porque tanto Artigas como Ramírez, como el propio Urquiza, lo pensaron de ese modo, pensaron en una república
en donde la escuela ocuparía un lugar importantísimo. Ramírez lo hizo poner en el reglamento de la República de Entre Ríos. Por eso es tan apasionante que un francés que llega con aquellas ideas de avanzada en Europa, pero que habían fracasado, encuentre acá que en las raíces de la región están esas ideas y las que él propone potenciar, y además se entronca con gente extraordinaria que también vivió y actuó en nuestra provincia en esa época, muchos de los cuales fueron alumnos de él, como Olegario Andrade, como Onésimo Leguizamón, como Francisco Fernández, y que en mucha medida en su actuación posterior muestran la influencia importante que Peiret tuvo en su pensamiento y en su formación. Américo, primero te felicitamos por todo tu trabajo, que es muy valioso, muy valioso. Esperamos que todo el mundo lea, esperamos que tu libro esté en las escuelas, que se lo comparta con los alumnos, y esperamos, qué lindo sería que pudieras estar en la próxima Feria del Libro aquí en Chajarí para presentar tu libro, para contárselo a la gente, a los jóvenes sobre todo, contárselo y contarle quién era Alejo Peiret y poner la obra allí al alcance de su mano para que deje de ser un filósofo para un puñadito y pase a ser el filósofo para todos, más allá de los disgustos del gobierno central, seguramente. Te agradecemos mucho, Américo, siempre es un gusto grande. Igualmente para mí, Gustavo, el agradecido soy yo. Te mando un abrazo enorme y el saludo para toda la querida comunidad de Chajarí. Un abrazo muy grande y que nos veamos pronto, hermano. Que así sea. Así será. Américo es su alma. Una persona valiosa. Una persona valiosa. Sí, es filósofo, es docente, es periodista. Como decía al principio, un gran tipo además. Que eso también es importante y vaya si lo es. Que investiga todas estas cosas para el conocimiento nuestro. Para abrir el juego, para que se vayan conociendo esas ideas que son tan necesarias y sobre las que tantas y tantas veces hablamos en este programa y en nuestra vida. Alejo Peiret, un personaje sí importante. Lo dejaron de lado. Américo Schwarman lo rescató. Y hasta aquí llegamos, amigos. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Cuídese mucho y la semana que viene volvemos.